Buenos días a todos, mi nombre es Daniela y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Evaluar para Avanzar, una oportunidad para los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, con el que buscamos ofrecerles a todos ustedes información y recursos educativos para que puedan transformarse, cuidarse, inspirarse y conectarse. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del espacio de preguntas y respuestas, o escribiendo al panelista, y si nos acompañan por Facebook a través del espacio de comentarios. Esta actividad está siendo grabada por correo, les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitriona de este evento Lisette Sea, profesional especializada de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa. Lisette, buenos días, un gusto tenerte con nosotros. Te damos la palabra para iniciar con esta actividad. Muchas gracias, buenos días para todas y para todos los miembros de la comunidad educativa que nos acompañan el día de hoy. Los estamos acompañando desde el departamento de Córdoba, municipio de Cereté, desde donde estamos acompañando todos los procesos de gestión académica, pedagógica y curricular para el retorno a la presencialidad. El día de hoy me complace presentar a la persona que va a dirigir este webinar en esta ocasión. Doli Constanza Ardila es miembro del equipo de referentes y evaluación del Educación Nacional y es quien está liderando a nivel del país la implementación de esta estrategia que hoy en día conoceremos. Doli Constanza es licenciada en Biología de la Universidad Francisco José Caldas, de la Universidad Nacional de Colombia y doctoranda en Antropología con énfasis en educación de Macquarie University. Ha trabajado como educadora en los niveles de básica y media, se ha desempeñado como directiva docente del sector oficial, del sector privado, ha sido en instituciones educativas con opción de bachillerato internacional, también se ha desempeñado como universitario en la Secretaría de Educación y en el Ministerio de Educación, también ha acompañado de procesos pedagógicos. Su énfasis en investigación, digamos que en la elaboración de contenidos educativos, cultura y recursos donde la sexualidad han podido ser como un énfasis del trabajo que ya viene realizando. Para mí de verdad es un honor todo lo que implica tener una herramienta como para avanzar. Muchísimas Bueno, muy buenos días. Creo que perdimos a Lisette. Dale, Doli, buenos días para todos. Doli, empieza. Ok, muy buenos días para todas y todos. Para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo esta jornada. Muchas gracias a Lisette, muchas gracias a Daniela y por supuesto al equipo que detrás de cámaras o detrás de la virtualidad nos acompaña y nos apoya para que este momento, este conversatorio y este encuentro sea posible. Gracias, Lisette, por esa presentación tan bonita. Y bueno, como lo mencionaba Lisette, hago parte del equipo del Ministerio de Educación Nacional en la subdirección de referentes. Apoyo todo el proceso que tiene que ver particularmente y con ocasión de este encuentro sobre evaluar para avanzar tercero a 11. Me voy a permitir compartir pantalla para conversar un poco a propósito de esta estrategia e identificar un poco sus potencialidades.
Bueno, como lo mencionaba hace un momento Lisset, evaluar para avanzar es una estrategia encantadora que el Ministerio de Educación Nacional ha puesto a disposición de la comunidad educativa. Es una estrategia de valoración de los aprendizajes que se fundamenta en la evaluación formativa, por supuesto. No es una prueba estandarizada, al contrario, sus resultados apoyan los procesos educativos y no se convierten en métricas que vayan a categorizar, a estandarizar o a comparar niveles de desempeño. Esta prueba, porque su carácter es fluido y porque su carácter responde más a los procesos de evaluación formativa, está relacionada con el proceso y el acompañamiento a los procesos educativos en los diversos contextos que tiene nuestro país. Por esta razón, el objetivo de esta estrategia es ofrecer a los docentes de los establecimientos oficiales y no oficiales un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza más allá de la emergencia sanitaria, es decir, surgió con la emergencia sanitaria, pero ahora se ha desplazado y fluye con vida propia en cada uno de los contextos del país y apoya estos procesos de diagnóstico, de acercamiento a los procesos educativos y ya les voy a hablar en un momento de por qué fluye de esta manera y por qué ha tenido una recepción tan importante de la comunidad educativa. Bueno, ¿para qué? Esta prueba está diseñada como un instrumento de apoyo que contribuye al diseño de estrategias de acompañamiento y fortalecimiento educativo para el retorno de los estudiantes a las aulas, para mejorar las estrategias educativas y, por supuesto, para fortalecer cualquier otra estrategia de acompañamiento y de trabajo en casa. ¿Cuál es el alcance? El alcance está relacionado con la identificación de información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en áreas de matemática, lenguaje, competencias ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Pero no solamente nos quedamos ahí, también ofrecemos unas estrategias de acercamiento, de diagnóstico y de valoración a propósito de las habilidades socioemocionales de los estudiantes. Entonces, el contexto de evaluar para avanzar, por supuesto, les mencionaba que esta estrategia de valoración de los aprendizajes está destinada para estudiantes de tercero a undécimo, que ofrece este conjunto de herramientas de uso voluntario y que surgió en el contexto de la pandemia. En el año 2020, pues nos enfrentamos todos a unos cambios importantes en cuanto a los procesos de socialización y de interacción que demandaron de nosotros un poco de aislamiento social con el fin de preservar la vida y la seguridad. Al hacer un poco de barrido y de diagnóstico frente a la situación que nos enfrentábamos, encontramos que en el año 2019, de acuerdo a las cifras que el DANE nos proporcionó, contábamos con 453.868 docentes que estaban relacionados con procesos educativos de los grados tercero a undécimo. A su vez, teníamos 4.922.135 estudiantes que estaban desarrollando procesos educativos en estos grados. Por esta razón, desde el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y en relación con sus metas y acciones concretas que están encaminadas a la generación de oportunidades educativas asequibles para toda la comunidad. Y también, sin desconocer, la Ley 115 en su artículo 4 en relación con que el Estado deberá atender de manera permanente y pertinente todos los elementos que favorecen la calidad de la educación, pues nos pensamos esta estrategia que también se articuló con el decreto 5012 del 2019 en su artículo 1, a propósito de que el Ministerio de Educación Nacional tiene o es quien dirige, quien fija las políticas y los lineamientos para dotar el sector educativo con un servicio de calidad y, por supuesto, con todas las directivas, orientaciones, pronunciamientos y acompañamientos que el Ministerio de Educación Nacional ha venido promulgando a propósito
de la pandemia, de la priorización de los aprendizajes, de la flexibilización curricular, luego de la alternancia y ahora del de regreso seguro, gradual y progresivo. Por esta razón, entonces quiero como destacar estos tres elementos: la emergencia sanitaria por la pandemia, pues que llevó a la comunidad educativa del país a desarrollar iniciativas de trabajo académico en casa, luego con alternancia y ahora en presencialidad, que esta situación anómala, pero muy importante y con una potencialidad maravillosa para los procesos educativos, requirió de diferentes herramientas que apoyaran la identificación de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes y del proceso mismo que acompañó a estos aprendizajes. Y también de los procesos de valoración de los logros relacionados con los aprendizajes, donde pudimos identificar y desde la comunidad educativa era el sentir, se sentían ya las brechas educativas que, si bien no se generaron solamente por la pandemia, sino que ya venían circulando en el contexto educativo colombiano, que se pudieron acrecentar o no con estas características educativas a las que nos enfrentamos. Bueno, entonces, en medio de este contexto surge Evaluar para Avanzar, tercero a 11, que pone a disposición de la comunidad educativa unas herramientas. ¿Qué herramientas? Primero, tenemos una plataforma en ICFES a la que ustedes pueden acceder, y como lo estamos viendo en pantalla, permítanme les doy de pronto un poco más de iluminación para que sea más adecuado para todos. En esta plataforma van a encontrar ustedes el objetivo de Evaluar para Avanzar, quiénes pueden acceder, qué herramientas están disponibles, cómo y cuándo participar, cómo acceder a la plataforma, cuáles son las preguntas y dificultades frecuentes, cómo pueden consultar o enterarse un poco de cómo fue el proceso de Evaluar para Avanzar en el 2020, y también acceder a una serie de apoyos para participar en esta estrategia. Estoy hablando de manuales, infografías, microcápsulas y videos que explican el paso a paso de cómo realizar los procesos de inscripción por parte de los rectores, de cómo realizar los procesos de inscripción por parte de los estudiantes, de cuáles son los instrumentos de valoración disponibles, cómo están las preguntas, qué indagan, cuál es su potencialidad. Tenemos manuales de apoyo para la interpretación de las respuestas también. Tenemos unas rúbricas y unos manuales de acompañamiento que ahora les voy a mostrar con un poco más de detalle. Entonces, esta herramienta a su vez tiene unos componentes. Voy a presentar 4. Primero, tenemos los instrumentos de valoración disponibles de las áreas básicas que les mencioné hace un momento, y también los cuestionarios auxiliares. Tenemos 3 modos de participación o modalidades de participación. Es decir, tenemos online, offline y cuadernillos, lápiz y papel. Tenemos una generación de resultados a propósito de la plataforma, y tenemos también unas guías de apoyo que les mencionaba hace un momento. En cuanto a los instrumentos de valoración, tenemos estos instrumentos de tercero a 11º. En matemáticas tenemos estos instrumentos disponibles desde tercero a 11º. En competencias comunicativas, lenguaje, lectura, tenemos de tercero a 9º, y lectura crítica para 10º y 11º. En ciencias naturales y educación ambiental tenemos estos instrumentos de valoración disponibles de 5º a 9º. Y en 10º y 11º se hace un énfasis en ciencias naturales. En competencias ciudadanas, en cuanto a pensamiento ciudadano, tenemos disponibles estos instrumentos de valoración de 5º a 9º, y en 10º y 11º hacemos un énfasis importante en las competencias sociales y ciudadanas. Inglés tenemos disponible de 9º a 11º, y por supuesto los cuadernillos auxiliares los tenemos disponibles de tercero a 11º. ¿Qué tipo de preguntas están relacionadas con estos instrumentos de valoración? Bueno, en los cuadernillos
tenemos unas preguntas que brindan, de selección múltiple, por supuesto, que brindan información a propósito de la relación con los estándares básicos de competencias, de la justificación en cuanto a la opción correcta y también del argumento en cuanto a la opción incorrecta. Hemos encontrado con las experiencias del 2020 que estos instrumentos son una ayuda importante para los procesos educativos porque en ocasiones el proceso educativo se hace un poco de énfasis en la respuesta correcta, pero perdemos de vista que cuando damos cuenta de por qué las otras opciones no eran las correctas, también desplegamos unas potencialidades importantes para el mismo proceso de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje. No solamente al reconocer el camino puntual que me permitió encontrar la respuesta adecuada, sino al identificar cuáles son esos otros caminos por los cuales el estudiante puede navegar, pero no lo llevan a un desempeño favorable, en el sentido de encontrar la respuesta correcta, pero sí a un desempeño favorable en el sentido de explorar nuevos caminos y comprender por qué no era ese el correcto. ¿Qué es lo que se valora en las competencias comunicativas lenguaje? En las competencias comunicativas lenguaje, en cuanto a lectura, valoramos las habilidades desarrolladas para comprender, interpretar y evaluar textos que obedecen a diversos propósitos. Por esta razón, hacemos un énfasis importante en la competencia que se desglosa a propósito de 3 procesos básicos: el literal, el inferencial y el crítico. ¿Para qué? Para valorar la capacidad de los estudiantes para reconocer el significado explícito de un texto, para identificar el tema y el significado implícito de los contenidos en un texto, para evaluar los contenidos y las formas de los textos y también para valorar los argumentos de un autor o un conjunto de autores. Esto es lo que ocurre de tercero a noveno. Si nos vamos a décimo y undécimo, que les mencionaba yo que hacemos un poco más de énfasis en la lectura crítica, se valoran las competencias para identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, para comprender cómo se articulan las partes de un texto y así darles un sentido global, y también para reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. ¿Qué es lo que se valora en matemáticas? En matemáticas también, nuevamente, como lo he venido mencionando, o nuestro fundamento son los estándares básicos de competencias y hacemos énfasis en el proceso matemático de razonar, resolver problemas, comunicar, modelar y elaborar y, por supuesto, ejecutar procedimientos. En evaluar para avanzar de los grados tercero a noveno, se hace un énfasis importante en la comunicación, modelación y representación, también en el razonamiento y argumentación y, por supuesto, en el planteamiento y resolución de problemas. Y en grados décimo y undécimo, hacemos un énfasis importante en la interpretación y representación, formulación y ejecución y argumentación. ¿Y qué es lo que se valora en ciencias naturales? En ciencias naturales valoramos la capacidad que tienen los estudiantes para comprender y usar nociones, conceptos, teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas y la habilidad para explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza. Por esta razón, de quinto a noveno, hacemos un énfasis importante en la indagación, el uso comprensivo del conocimiento científico y la explicación de fenómenos a partir de 3 escenarios conceptuales: entorno vivo, entorno físico, ciencia, tecnología y sociedad. Y en décimo y undécimo hablamos de 4 escenarios conceptuales: procesos biológicos, procesos químicos, procesos físicos y, por supuesto, ciencia, tecnología y sociedad. ¿Qué es lo que se valora en las competencias ciudadanas? En competencias ciudadanas hacemos un énfasis en este pensamiento ciudadano, por supuesto, al valorar la capacidad de los estudiantes para participar en su calidad de ciudadanos de manera constructiva y activa en la sociedad. Así, lo que se indaga es este proceso relacionado con un ciudadano competente, que es aquel que analiza el entorno social y político, que tiene presentes sus derechos y obligaciones, que posee la capacidad de reflexionar sobre problemáticas sociales, que asume su responsabilidad social, que se interesa por los asuntos propios de su colectividad y, por supuesto, que participa en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales pensando en el bien de su comunidad.
Por esta razón, en pensamiento ciudadano, en competencias ciudadanas de quinto a noveno, hacemos un énfasis importante en pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas y, por supuesto, pensamiento reflexivo y sistémico. Y en décimo y undécimo, hacemos un énfasis importante en el multiperspectivismo, en el pensamiento sistémico, en la argumentación en contextos ciudadanos y en relación con los conocimientos que se deben incorporar o que se deben articular al pensamiento ciudadano mismo, que por supuesto ha de ser dialógico. ¿Y qué es lo que se valora en inglés? En inglés valoramos las competencias comunicativas, la capacidad que tiene el estudiante para hacer uso de sus competencias comunicativas en esta lengua a nivel de lectura, única y exclusivamente a nivel de lectura. Por esta razón, estos instrumentos de valoración están diseñados con base en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y clasifica a los estudiantes en 4 niveles de desempeño. Evaluar para avanzar clasifica en pre-A1, A1, A2 y B1. ¿Qué es lo que se indaga en los factores asociados? Recuerdan que cuando empecé la presentación les hablé de unos cuestionarios auxiliares y que no solamente nos ocupamos de unas áreas básicas, sino también del componente socioemocional y los factores asociados. Bueno, pues cuando hablamos de factores asociados, estamos haciendo referencia a 3 elementos fundamentales que están relacionados con las habilidades socioemocionales, por ejemplo, en su capacidad y en su habilidad para empatizar con otros, para tener confianza en relación con sus habilidades para alcanzar las metas que se propone. Bien sabemos que no solamente en el proceso educativo tenemos una participación importante de los procesos, de los contextos, de los recursos, sino del sujeto mismo que se cree capaz, que pone esas capacidades en diálogo con el contexto y que las proyecta frente a unos criterios de evaluación y unos procesos educativos que requieren de la interacción social, que requieren también y que involucran los componentes culturales, económicos, es decir, también tenemos en cuenta estas variables que hacen parte de las subjetividades y de las características de cada una de las comunidades. Entonces, ¿cómo están estos procesos de confianza de los estudiantes en relación con el proceso educativo, en relación con las características contextuales, en relación con los criterios propuestos y en relación con sus mismas capacidades para desarrollar caminos educativos que le permitan alcanzar estos logros? También hacemos un énfasis importante en los factores asociados. ¿Y qué son los factores asociados? Los factores asociados los entendemos como el entorno para el aprendizaje, cómo están las aulas, cómo está la relación con los compañeros, cómo está la relación con el docente. No es que evaluemos, no, es acercarnos a la subjetividad del estudiante para entender cómo está leyendo la realidad social, cultural, económica, política, del contexto en el que este estudiante está desarrollando su proceso educativo. Y también hacemos un énfasis importante en la valoración de los factores ante situaciones de cambio. Es decir, cómo los efectos de la crisis juegan un papel preponderante en las opiniones de los estudiantes, si se sienten esperanzados o desesperanzados, si sienten que hay posibilidades o no, si se sienten capaces o no, si sienten que el contexto les proporciona de una manera u otra los medios, los recursos y los momentos para que puedan interactuar y desarrollar este proceso educativo de manera dialógica, de manera constructiva. También hacemos un énfasis sobre el entorno y las oportunidades para el aprendizaje en casa durante la crisis. Sabemos y hemos visto a través del último año que los contextos familiares son fundamentales para apoyar los procesos educativos y que las familias han venido acompañando y protagonizando de manera importante estos procesos que se vinieron desarrollando a propósito del distanciamiento social para la preservación de la vida. Asimismo, hacemos un énfasis en relación con las prácticas de los docentes y los recursos disponibles durante la crisis. Reitero, no para decir si están bien o mal, sino para comprender cómo el estudiante los percibe, cómo los recibe, cómo los decodifica,
O sea, cómo los entiende, cómo los apropia, cómo los interpreta, cómo los despliega en su proceso educativo y cómo en ese despliegue encuentra un camino para desarrollar estas propuestas de manera pertinente y alcanzar los criterios educativos que se les ha enunciado en relación con cada uno de estos procesos o con cada uno de estos recursos escolares que les han sido proporcionados o que están disponibles para apoyar su proceso educativo. Entonces, quiero contarles un poco cómo nos fue el año pasado. El año pasado contamos con un total de 733.503 estudiantes registrados relacionados con las tres modalidades que les mencioné hace un momento, es decir, estudiantes que participaron en la modalidad offline, en la modalidad online y en la modalidad papel. Es importante resaltar que esta estrategia estuvo disponible de octubre a el 15 de diciembre, unos 3 meses aproximadamente, que fueron importantes para las comunidades educativas porque Evaluar para Avanzar les permitió acercarse y hacer un proceso de diagnóstico de cómo se estaban desarrollando estos procesos para enriquecer sus mismos proyectos o planes de fortalecimiento de aula, de área e institucionales. En cuanto a la participación por instrumentos de valoración, bueno, pues tuvimos una participación importante en cuanto a los cuestionarios auxiliares que les mencionaba hace un momento. O sea, nos dimos cuenta que las comunidades educativas, los docentes, los estudiantes, los directivos docentes, estaban interesados en conocer cómo eran estos factores asociados, cómo era este componente emocional, cómo se venía desplegando y cómo estaban leyendo la realidad de los estudiantes en relación con el proceso educativo, en relación con el contexto, en relación con los mecanismos, herramientas, estrategias y apoyos para el proceso educativo. También tuvimos una participación importante en matemáticas, en competencias comunicativas, lectura, en ciencias naturales, en lectura crítica, y bueno, como están viendo ustedes en el cuadro, hubo una participación en cada uno de los instrumentos de valoración disponibles. El año pasado desplegamos entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 23 sesiones de acompañamiento dirigidas a docentes, directivos docentes y en sí comunidad educativa en general, que tenían como finalidad la divulgación y apropiación de la estrategia. De manera tal que contamos con la participación de 60.102 docentes y directivos docentes que se acercaron a la estrategia, que comprendieron en qué consistía, que se acercaron a los instrumentos de valoración y los hicieron fluidos en el sentido de incorporarlos a los procesos educativos y a las prácticas mismas de aula. Hemos recibido una cantidad interesante de solicitudes de aquellos estudiantes, docentes, directivos docentes que participaron el año anterior en Evaluar para Avanzar tercero a 11 porque algunos no encuentran sus resultados o quieren nuevamente recuperar sus resultados para hacer un acompañamiento un poco más cercano y como involucrar e incorporar estos resultados en sus procesos de planeación educativa. Bueno, pues desde el ICFES se ha dispuesto el correo que ven ustedes en pantalla. Si quieren, por favor, tomen una captura de pantalla para solicitar los resultados. Enviando un correo a ese correo electrónico que están viendo ustedes ahí, resultados evaluar para avanzar 2020@icfes.gov.co, van a recibir a vuelta de correo los resultados de los instrumentos de valoración que presentaron el año pasado. ¿Quién puede solicitar estos resultados? Por el momento los puede solicitar el docente que inscribió a sus estudiantes para que presentara uno u otro instrumento de valoración. ¿Y qué debe hacer? Debe enviar el correo y los siguientes datos: el nombre del establecimiento educativo indicado la sede y jornada a la que pertenece, el código DANE, grado, curso e instrumento de valoración del cual quiere conocer los resultados y, por supuesto, nombres, apellidos y número de documento de identidad del docente que realiza la solicitud. A vuelta de correo va a recibir los resultados. ¿Qué tenemos para el 2021? Bueno, pues para el 2021 Evaluar para Avanzar viene aún más dispuesta y con más instrumentos de apoyo para los procesos educativos. Tenemos unos momentos importantes: el lanzamiento que ocurrió en el mes de junio, unas
sesiones de acompañamiento y divulgación que hemos venido desarrollando para dar a conocer las potencialidades de la estrategia y los materiales de apoyo que son novedad en este momento. En este momento estamos en la fase de inscripción. Hoy se cierran las inscripciones. Estuvieron disponibles del 10 de junio hasta el 15 de julio y nos disponemos para la fase de la aplicación, es decir, todos aquellos establecimientos educativos que se inscribieron en el sentido de que el rector inscribió a sus docentes, inscribió a los estudiantes de su establecimiento educativo y le informó a los docentes que habían sido inscritos para que ellos a su vez ingresaran a la plataforma Evaluar para Avanzar, escribieran sus nombres completos y apellidos, confirmaran su documento de identidad, un teléfono de contacto y un correo electrónico, recibieron a vuelta de ese correo electrónico un enlace que tenía un código, una contraseña con duración de 24 horas. Debían dar clic en ese enlace, eso los redirigía a la plataforma para que cambiaran su contraseña y quedaban inscritos. ¿Cómo era el proceso de inscripción que adelantaban los rectores? Los rectores con el usuario Prisma inscribían por cada sede y por cada jornada a los estudiantes, asimismo por cada sede y por cada jornada a los docentes. No era que tuvieran que hacer la inscripción del estudiante uno a uno con su documento de identidad, nombres, apellidos, no. Esa información estaba precargada desde CIMAR. Entonces, el docente disculpen, el directivo docente, rector o directivo, ingresaba con la contraseña Prisma, o aún hoy pueden hacerlo, ingresar con la contraseña Prisma, seleccionan la sede y la jornada, se les despliega en ese momento los estudiantes que pertenecen a esa sede y a esa jornada, dan clic en seleccionar todos los estudiantes y luego dan clic en inscribir. Y ahí ya quedaron inscritos todos los estudiantes. Lo que sí pueden hacer los rectores es confirmar que la matrícula esté actualizada y que los estudiantes que de pronto han ingresado en días recientes a la institución, pues ellos sí deben hacer la inscripción a mano, pero solamente para estos cambios en matrícula que han sucedido en las últimas semanas. Para el 2021 tenemos unos nuevos componentes. Estos nuevos componentes están relacionados con la plataforma, con el acompañamiento en implementación y, por supuesto, con los instrumentos de valoración. Estos nuevos componentes de la plataforma están relacionados con lo que les mencionaba hace un momento, el precargue de la matrícula CIMAD, los visores para establecimientos educativos en cuanto a rol rector y en cuanto a rol docente, es decir, se les generó una clave a todas las entidades territoriales certificadas y también los rectores tenían la posibilidad y tienen la posibilidad aún de solicitar su clave y de solicitar su usuario para ingresar a la plataforma, acceder al visor de gestión y ese visor de gestión les permite identificar por entidad territorial certificada cómo va el proceso de inscripción, les arroja gráficas de cuáles son los inscritos en el sector oficial y no oficial, en el sector rural y urbano, les hace una categorización también por género, les indica cómo estuvo la métrica en el proceso de inscripción, les indica día a día cómo fue aumentando el proceso de inscripción de docentes y de estudiantes. Y si es en el caso del docente, pues el docente puede hacer un filtro por establecimiento educativo para determinar su establecimiento educativo en relación con las sedes, cómo se desplegó este proceso de inscripción, cuántos docentes terminaron el proceso de inscripción, cuántos estudiantes quedaron inscritos, cómo está él en relación con la entidad territorial, cómo está él en relación con cada una de sus sedes, cómo está su proceso de inscripción. También tenemos estas sesiones de acompañamiento, 10 en total, que hemos venido desarrollando a propósito de darle a conocer a la comunidad educativa cómo es la plataforma, cómo se hace el proceso de inscripción por parte del rol rector, cómo se hace el proceso de inscripción por parte del rol docente, cómo están dispuestos los instrumentos de valoración, qué características tienen estos materiales de apoyo, que para este año estamos hablando de unas matrices y unas rúbricas relacionadas con preguntas abiertas,
Bueno, entonces esas son las sesiones de acompañamiento. Ahora, a partir de la última semana de julio, empezamos con las nuevas sesiones de acompañamiento que están relacionadas con el proceso de presentación de los instrumentos de valoración. El próximo 21 de julio tenemos nuestra primera sesión de acompañamiento a los docentes para indicarles cómo deben relacionar a los estudiantes para seleccionar las modalidades online, offline o cuadernillos impresos papel, para seleccionar cuál instrumento de valoración o si van a seleccionar todos los instrumentos de valoración que están interesados en que sus estudiantes presenten. Y en cada una de las sesiones vamos a hacer énfasis en cada uno de los diferentes instrumentos de valoración, es decir, matemáticas, ciencias naturales, competencias ciudadanas, lenguaje, bueno, los que les mencioné hace un momento. Y los instrumentos que les decía hace un momento que son la novedad de este año, que son las rúbricas y las matrices que ya les voy a mencionar de qué estoy hablando cuando me refiero a ello. Cuando me refiero a estas novedades del 2021, hablamos de unas matrices de análisis que están relacionadas con las respuestas de los estudiantes frente a los cuadernillos auxiliares. Tenemos tres matrices disponibles, una para la educación básica primaria, otra para la educación básica secundaria y por supuesto una para educación media. Esto que están viendo ustedes ahí en pantalla son las carátulas de estas matrices. ¿Y qué es lo que tienen estas matrices de análisis de resultados? Bueno, pues orientan al docente en el análisis hacia la identificación de las fortalezas o posibles dificultades percibidas desde la subjetividad de los estudiantes en relación con las capacidades, condiciones que los rodean y factores que se han alterado por la emergencia sanitaria. Ojo, no de ninguna manera buscan brindar un puntuaje o evaluar un desempeño. Imposible sería evaluar el componente socioemocional y los factores que no dependen de nosotros, ni más faltaba. Lo que hace es poner a disposición del docente la información necesaria para que realice su propia interpretación a partir de un reporte de resultados, para que conozca la expectativa, el sentir, el posicionamiento, la lectura del estudiante frente a esta situación. Estas matrices les van a acompañar para el análisis de resultados a través de lo que nosotros hemos propuesto como las tendencias, es decir, la tendencia alta, la tendencia media y la tendencia baja. Le indica al docente si en la tendencia alta los estudiantes tienen una autoeficacia, se reconocieron y expresaron las capacidades que tienen para alcanzar los objetivos que se proponen, para valorar una tarea como fácil o difícil, para manifestar ser persistentes y terminar las actividades sugeridas, o si por el contrario hay una tendencia media porque los estudiantes se reconocen en cuanto a la autoeficacia en un nivel medio, se identifican en algunas situaciones, su capacidad para piensan o sienten que su capacidad para conseguir metas o tareas depende de otras situaciones, que no controlan mucho, bueno, que tienen dificultades para mantener su concentración y su persistencia frente a la actividad a realizar. Y la otra tendencia, que es la baja, le muestra cómo es que los estudiantes tienen de pronto algunos bajos niveles en cuanto a esta autoeficacia, manifiestan dificultades en cuanto a su confianza, en relación con las capacidades y los retos de estas situaciones desafiantes a las que nos estamos enfrentando todos, y si puede o no, si piensa o no, porque poder puede, si piensa o no que puede alcanzar las metas propuestas y qué caminos podría identificar el estudiante. Entonces es también acercarnos un poco a este proceso de cómo el estudiante está leyendo el contexto. También tenemos unos instrumentos, esto en cuanto a las matrices que hacen parte de los cuestionarios auxiliares, que no se les olvide, responde a componente socioemocional, factores asociados y cómo se lee la situación de crisis. Lo otro está relacionado con unas rúbricas. Estas rúbricas están dispuestas con unas preguntas abiertas que son maravillosas. Están disponibles en este momento y por este año para tercero, quinto, séptimo y noveno. Ojo, evaluar para avanzar lo pueden presentar todos los estudiantes desde tercero hasta undécimo, pero estas preguntas abiertas están disponibles para estudiantes de tercero, quinto, séptimo y noveno.
por supuesto los docentes y las comunidades pueden acogerlos, acopiarlos y hacerlos fluidos en el sentido de aplicarlos a otros cursos y en el sentido de usar estas rúbricas para acercarse al acompañamiento de otros cursos. Quisimos proveer un material a manera de acercamiento piloto y también para que los docentes puedan apropiarse y hacerlo fluido para otros cursos. Entonces, reitero, todos los estudiantes desde tercero a undécimo pueden presentar cualquier instrumento de valoración, de preferencia que los presenten todos. Pero tenemos esta ayuda extra, este recurso extra de las preguntas abiertas para estudiantes de tercero, quinto, séptimo y noveno. Tenemos preguntas en matemáticas, lectura, escritura, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Las preguntas abiertas son preguntas que no tienen una respuesta de selección múltiple, por supuesto, sino que en su lugar se requiere que los estudiantes construyan un producto escrito a partir de un diagrama, de una gráfica o de resolver una fórmula. Por esta razón, las rúbricas son un conjunto de criterios que permiten valorar los productos o procesos de un estudiante a partir de la descripción de su desempeño. Y destacamos dos partes. La primera parte hace referencia a este conjunto coherente de criterios predefinidos para valorar el trabajo de un estudiante y que el estudiante, por supuesto, debe conocer. La parte 2 hace referencia a una serie de descripciones sobre el grado o la medida en que el trabajo de los estudiantes satisface o no estos criterios. Así pues, las rúbricas son importantes. ¿Por qué? Porque son transparentes y porque son directas. Transparentes en el sentido de que hacen explícitos los criterios de evaluación. Si un estudiante no sabe cuáles son los criterios de evaluación, pues es difícil que desarrolle su propio camino educativo para acercarse a estos criterios. Y son directas, ¿por qué? Porque le permiten recoger o acopiar evidencias desde el producto o los procesos que el mismo estudiante ejecuta. ¿Para qué sirven estas rúbricas? Para generar nuevas herramientas de monitoreo, para diversificar las herramientas de valoración utilizadas en las aulas de clase y en los procesos educativos y por supuesto son un insumo fundamental para retroalimentar el quehacer docente, que es uno de los pasos importantes en el fortalecimiento educativo. Así pues, tenemos estas preguntas abiertas que en el componente escritura para grado quinto ofrece 4 preguntas, para séptimo 3 preguntas, para noveno 5 preguntas para un total de 12. En competencias comunicativas, componente lectura ofrece para tercero 6 preguntas, para quinto 3, para séptimo 3 y para noveno 4, un total de 16. En matemáticas ofrecemos 3 preguntas abiertas para tercero, quinto, séptimo y noveno, tendremos un total de 2. En competencias ciudadanas y ciencias naturales tenemos el mismo número de preguntas, es decir, para quinto tenemos 3, para séptimo 3 y para noveno 3, en total 9. 9 para competencias ciudadanas, 9 para ciencias naturales. En este momento estamos en el proceso de implementación. Recuerden que les estaba comentando que hasta hoy hay plazo para acompañar el proceso de inscripción y que tenemos una semana para la preparación de la plataforma y luego empezamos el proceso de presentación de instrumentos de valoración. Recuerden que el 21 de julio tenemos nuestra primera sesión, la vamos a transmitir por el YouTube de ICFES para mostrarle a los docentes cómo es que se inscriben, cómo se relacionan los estudiantes con cada uno de los instrumentos de valoración y las modalidades que deben esperar, qué ventanas se le va a desplegar, cómo es que van a encontrar los estudiantes los instrumentos de valoración y vamos a hacer énfasis en cada una de las sesiones a propósito de uno de los instrumentos de valoración. Entonces, recordemos fechas importantes. Hoy se cierra el proceso de inscripción y del 24 de julio al 2 de septiembre estamos en el proceso de implementación de los instrumentos de valoración. Si no se hace el proceso dentro de esas fechas, no pueden luego los estudiantes presentar los instrumentos de valoración. Y acá me quiero detener un poco para hacer un énfasis. El año pasado la estrategia tenía el proceso en simultáneo. En cualquier momento entraban y se inscribían, presentaban el instrumento de valoración y consultaban resultados. Este año no. Este año no, ¿por qué? Porque como están viendo ustedes acá en nuestro cronograma anual de la estrategia, vamos a tener 2 momentos de presentación de instrumentos de valoración y con el fin de proporcionar unos resultados y un acompañamiento al uso pedagógico de los resultados, decidimos trabajar por periodos o trabajar por fases. Una fase de inscripción, una fase de presentación, una fase de consulta de resultados del cuadernillo 1. Luego vendrá una fase de inscripción,
una fase de presentación y una fase de consulta de resultados del cuadernillo número 2. Ojo, los que se inscribieron para el cuadernillo 1 deben presentar el cuadernillo 1 en las fechas correspondientes al cuadernillo 1. No vayan a pensar que como se inscribieron ahora, pueden dejar hasta el cuadernillo número 2. No, para eso tenemos estos periodos o estas fases de presentación de instrumentos de valoración y de consulta de resultados. Les estoy compartiendo, permítanme, si puedo mover mi mini ventana para mostrarles a qué lugar se pueden ustedes dirigir en caso de dificultad. Sí, a ese correo electrónico de evaluarparavanzar@icfes.gov.co pueden escribir cualquier inquietud, cualquier dificultad. Tuvimos una demanda increíble de procesos de inscripción, demanda en el sentido de que la comunidad educativa participó de manera maravillosa y hubo un represamiento de solicitudes en cuanto a dificultades para el proceso de inscripción. Por eso alargamos un poco el proceso de inscripción, se cerraba la semana pasada y lo dejamos hasta este jueves para que el ICFES pudiese resolver algunas inquietudes. Sin embargo, si ustedes están interesados en participar y ven que no alcanzan porque no tienen el código Prisma, porque no lo han generado, porque tienen dificultades con el proceso de consulta, con el proceso de ingreso a la plataforma, pueden ir adelantando este proceso de generación del código y usuario ICFES, Prisma, para que en el momento del segundo cuadernillo puedan participar. Y recuerden, pues nada, que la educación es de todos, entonces espero que la presentación y el conversatorio les haya parecido interesante, que conozcan con un poco más de profundidad de qué hablamos cuando nos referimos a evaluar para avanzar, de que hace parte de un proceso de educación, perdón, de evaluación formativa, que no responde tanto a la métrica como al proceso y a la retroalimentación permanente. Y nada, pues abro espacio para el proceso de preguntas. Dori, muchísimas gracias por esta explicación tan pertinente, por esta aclaración de dudas e inquietudes. Pero nosotros hemos estado en territorio. Una de las preguntas que nos y el desempeño de los establecimientos. Isaac, discúlpame, pero el sonido no me permite entender la pregunta que me estás mencionando. No sé si por favor la puedas repetir. No te escuchamos, Isaac. Hola, claro que sí. Voy a apagar mi cámara para mejorar la conectividad. Pido disculpas ante las personas que nos están viendo. Estamos en este momento en el municipio de Cereté, cercano a zona rural, y se nos dificulta un poco el tema. Pero te repito, Dolly, una de las preguntas que nos hacen es, bueno, ¿qué diferencia podemos tener entre evaluar para avanzar y saber, y las pruebas saber, 3, 5, 7, 9, 11 incluso? Y Ujú. también una pregunta que nos han hecho en territorio es, evaluar para avanzar, va a medir el desempeño de los docentes, va a medir el nivel de las instituciones educativas frente a los procesos de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje. Isaac, muchas gracias. Maravilloso que me des la oportunidad de retomar esta inquietud que ha surgido a lo largo también de nuestros conversatorios y sesiones de apropiación. Evaluar para avanzar no mide. No mide a nadie, no compara a nadie, no categoriza a nadie, no tiene ningún tipo de métrica, no va a decir si el estudiante A o B es mejor o peor, o tiene algún desempeño mejor o peor, o se desenvuelve de una manera, no comparamos, no medimos, no estandarizamos
y por supuesto que está completamente alejada de cualquier tipo de evaluación docente, no, ni más faltaba. Como lo he dicho, no es una prueba estandarizada, no obedece a métricas y aquellos que han tenido la posibilidad o que tuvieron la posibilidad de participar en el 2020, en el año 2020, comprobaron que no establecemos métricas de desempeño. Evaluar para avanzar obedece al proceso de evaluación formativa. No desconoce la evaluación sumativa, por supuesto, no la desconoce. Es un complemento a los procesos de evaluación sumativa o de esa métrica que se establece al interior de las instituciones. Evaluar para avanzar lo que ofrece es un diagnóstico y un acercamiento frente al proceso educativo que están desarrollando los estudiantes en relación con la pregunta que se relaciona con una competencia en particular. Esta es una estrategia maravillosa porque es un ejemplo de cómo podemos, uno de tantos caminos, por supuesto, que podemos tomar y a través del que nos podemos acercar al diagnóstico, al acompañamiento del proceso educativo del estudiante. Si bien le ofrece a los docentes los resultados de cómo estuvo el desempeño en relación con una u otra pregunta, no categoriza y no estandariza, sino le permite al docente comprender cómo está el proceso del estudiante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los cuadernillos, cada cuadernillo que tiene su cuadernillo de docente, cuando el docente ingresa a la plataforma ICFES, se encuentra cada uno de los cuadernillos con el acompañamiento, es decir, le indica al docente cuál es la pregunta correcta y por qué las otras no son las preguntas correctas. Esto diferencia increíblemente evaluar para avanzar de saber 3, 5, 7, 9, no, o de cualquier otro tipo de saber. No somos una modalidad o una variante de saber. Hacemos referencia al acompañamiento educativo visto desde el proceso y en relación con la evaluación formativa que no desconoce la evaluación sumativa, no desconoce los procesos de evaluación interna que tiene cada institución y por supuesto que desarrolla cada docente, sino que la complementa. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el cuadernillo 1 y 2? La diferencia entre el cuadernillo 1 y 2 está en los ítems que nosotros llamamos las preguntas, no son las mismas preguntas. Y si bien no hace referencia a un avance entre la presentación del cuadernillo 1 y el cuadernillo 2, sí le ofrece al docente y a la comunidad educativa una visión generalizada frente al desempeño de los estudiantes en relación con 40 ítems. Cada cuadernillo tiene 20 ítems, o sea, 20 preguntas. Al final van a tener el comportamiento del estudiante frente a 40 preguntas diferentes para cada uno de los instrumentos de valoración y les permite un punto de vista mucho más informado, un punto de vista mucho más dialógico, con un corpus de información y de comportamiento del estudiante frente a cada uno de los ítems de manera más pertinente y que le permite saber cómo está el estudiante en relación con este proceso educativo que está relacionado con el camino que lo lleva a encontrar la respuesta adecuada y con los caminos que le permiten identificar por qué las otras no son adecuadas. Estos materiales de acompañamiento son muy fluidos, muy abiertos, no somos una prueba cerrada. Ustedes, los que participaron en el año anterior, y si no, les cuento, una vez los docentes ingresan a la plataforma, pueden descargar los cuadernillos impreso papel y quedan para el establecimiento educativo. Esto no es un formulario que se llene y que nosotros nos quedemos con él y que no pueden conocer las preguntas y estudiarlas y analizarlas. No, esto es abierto. Después de que el estudiante presente estos instrumentos de valoración, el docente puede acceder a ellos, puede volver a las preguntas, puede trabajar con esas preguntas en sus actividades académicas, sobre todo porque, como les digo, se explica por qué la primera es la correcta o la segunda es la correcta y las otras no. Entonces esto se hace material de trabajo en clase para el docente. Una estrategia, una de tantas, por supuesto, porque tenemos la autonomía institucional, la autonomía educativa y no estamos sugiriendo que este es el camino certero y verídico, ni más faltaba, respetamos toda la potencialidad educativa de los docentes y como la respetamos y la valoramos tanto, ponemos a disposición estos instrumentos para que los conozcan, para que los incorporen a sus prácticas y para que los hagan fluidos en sus procesos educativos. Recuerden, esto no es
ningún tipo de saber, no medimos a docentes, no medimos a estudiantes, no medimos a establecimientos educativos, les proporcionamos unos instrumentos de valoración que les van a aportar más información o que van a contribuir con ese proceso de diagnóstico y con ese proceso de información que acompaña todos los planes de apoyo educativo. Y también que estos materiales, estas preguntas quedan abiertas, cualquiera los puede consultar, lo pueden trabajar, lo pueden analizar. Ahora con estas preguntas abiertas pueden hacerlas, moverlas, circularlas en sus instituciones, acopiarlas para de pronto implementarlas en otros cursos, para que sea una guía de acompañamiento y sobre todo porque estas rúbricas tienen una potencialidad importante y es que despliegan el criterio de evaluación, hacen un proceso de acompañamiento con la pregunta y el trabajo que se debe desarrollar o que uno de los tantos trabajos o caminos que se pueden desarrollar para encontrar la pregunta y hacen también un acompañamiento de cómo acercarnos a los procesos de valoración de estas preguntas abiertas. Es decir, no solamente se tiene en cuenta que responda puntualmente lo que era con el punto y la coma y la coherencia y la cohesión y el fenómeno biológico que explica, no, también da cuenta del proceso y las guías de acompañamiento le van diciendo al docente paso a paso cómo es este proceso, qué deberíamos tener un poco más en cuenta en cada uno de los niveles o de los pasos de proceso de acompañamiento y de valoración y cómo con cada uno de estos pasos podemos ampliarlos a nuestro quehacer educativo. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Dolly, sabemos que estamos muy cortos de tiempo, pero hay una pregunta, hay un par de preguntas muy importantes de la profesora Lucía Jiménez del Alcázar. Ella nos dice, ¿cuál es la diferencia nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los dos cuadernillos, entre cuadernillo 1 y 2, y los estudiantes deben presentarse a los dos cuadernillos o se puede escoger en cuál de los dos cuadernillos presentarse? Ok, gracias. Sí, estoy leyendo acá las preguntas por el chat. Lucía, buenos días, bienvenida y muchas gracias por tus preguntas. Estoy segura que las preguntas que tú nos estás compartiendo, una parte importante de la comunidad que nos está acompañando también las tiene y con gusto te las respondo. Como lo mencionaba hace un momento, el cuadernillo 1 y 2 no tienen una diferencia particular. Lo que sí hacen en su conjunto es ofrecer una visión mucho más rica porque amplía el corpus sobre el cual, o el número de preguntas, el número de ítems sobre el cual se está haciendo el proceso de diagnóstico y el proceso que le permite determinar al docente cómo está el estudiante en sus caminos educativos para encontrar la respuesta o acercarse a la respuesta correcta. Los estudiantes, los establecimientos educativos que se inscribieron ya no se deben inscribir para el cuadernillo 2 porque ya están inscritos, solamente deberían presentarlo. ¿Es obligatorio? Bueno, ustedes saben que esto de obligatoriedad en la educación no es que sea muy dialógico y no ayuda a los procesos educativos. Aquí no estamos hablando de actividades obligatorias, los instrumentos de valoración, de Evaluar para Avanzar están abiertos, son gratuitos, importante porque hemos recibido algunas preguntas, son gratuitos, están abiertos y son opcionales. Lo que sí recomendamos nosotros, los que estamos acompañando el proceso de Evaluar para Avanzar, que conocemos los ítems, que conocemos la pertinencia, que conocemos cómo es que se articula el cuadernillo 1 y 2, sí recomendamos, es altamente recomendable que se presente el cuadernillo 1 y el cuadernillo 2. ¿Por qué? Por lo que decía hace un momento, se amplía el corpus, o sea, el número de ítems sobre los cuales se trabajan las preguntas. Asimismo, cada pregunta está relacionada con una competencia distinta, entonces van a tener la visión sobre 40 competencias diferentes, que si presentan solo unos van a tener un punto de vista desde solamente 20 competencias. Y asimismo van a acceder a ese material que lo pueden implementar y que lo pueden usar en sus aulas de clase. Entonces, importante, no es obligatorio, es opcional, pero sí es recomendable porque amplía la visión, amplía el corpus y amplía pues las potencialidades, las capacidades y las oportunidades para fortalecer el proceso educativo. Lucía, gracias por tus preguntas. Espero que te haya respondido de manera satisfactoria y también, bueno, pues agradecerle a todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy.
Dolly, muchísimas gracias. Sabemos que hay muchas preguntas, sabemos también que las agendas están bastante apretadas. Tenemos el acompañamiento en territorio. Estamos con docentes, precisamente también conversando entre otros temas del retorno a la presencialidad y el tema de evaluar para avanzar, que es una pregunta que nos hacen permanentemente. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Esperamos poder seguir construyendo condiciones de calidad, aportar al cierre de brechas, aportar a la calidad. eh, 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 Aportar a la calidad educativa y agradecerte, agradecerte por esta conversación, por estas claridades que nos das. Y Daniel, muchísimas gracias. Ok, no, gracias. Gracias, Isaac, gracias al equipo detrás de la virtualidad y las cámaras que nos permitió acompañarlos y conversar hoy. Y nada, nosotros estamos abiertos, ya saben ustedes cuáles son los canales de comunicación para que interactúen con nosotros y estén muy atentos que estaremos informando todas las fechas de las actividades de acompañamiento. Gracias nuevamente y un lindo día para todos y para todas. Muchas gracias, Dolly, Isaac y Lisette, por sus intervenciones. También a los asistentes, gracias por enviar todas esas preguntas. Y gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook. Les contamos que este evento está siendo grabado y por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades. Antes de irnos a través del chat, les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. También les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas y que tengan un feliz día.